Hemos estado viendo en semanas previas lo que es la carta a los Colosenses y cómo el apóstol Pablo en esta carta anima a la iglesia de Colosa para que no se dejaran engañar. Y cómo esta escritura también nos bendice a nosotros y es una advertencia también para nosotros hoy en día, de no dejarnos engañar por nadie, por filosofías huecas, que son de humana sabiduría, que no están basadas en Cristo. Que no nos dejemos juzgar por nadie, de aquellos que señalan lo que son días, que hay que guardar fiestas, que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar, que decíamos esto es sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Que no hay que practicar el ascetismo que enseñaban algunos maestros, que era privarse de ciertas cosas para buscar un cierto grado de espiritualidad. Y a través del capítulo 2 hemos visto esto, como Pablo dice que Cristo anuló el acta de decretos que nos era contraria. Vimos el contraste entre la ley y lo que es la obra que Cristo hizo, entre la circuncisión de la ley y la circuncisión en Cristo, entre el bautismo también por ahí lo mencionamos, y eso estuvimos hablando en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3 quisiéramos ver de entrada en estos primeros versículos, hermano, lo que Cristo ha hecho o hizo en nuestra vida, lo que Cristo obró en el pasado en nosotros, lo que Cristo hace en el presente en nosotros y lo que Dios hará en el futuro hacia nosotros. Cómo Dios obró en nuestro pasado, cambió nuestro presente y cambió nuestro futuro. De esos primeros versículos quisiéramos hablar, porque a partir de este capítulo 3 el apóstol Pablo ahora llama a la iglesia para que la iglesia reflexione con respecto a lo que es el estilo de vida, cómo debe de vivir la iglesia. Y veremos a través del capítulo cómo él llama a la iglesia a dejar ciertas prácticas que ya no convienen a lo que es ser un hijo de Dios, a cambiar su estilo de vida. Pero en los primeros versículos el apóstol habla de lo que Cristo obró en el pasado, de lo que Dios hace en el presente en nuestras vidas y de lo que Él hará en el futuro, porque Él cambió nuestras vidas. Vaya entonces a la primera carta a los Colosenses en el capítulo 13. Leo de forma general los versículos que estaremos adentrándonos el día de hoy y después estaremos viendo de uno por uno. Sí, dice el primer versículo, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo centrado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Empieza el apóstol Pablo siguiendo el contraste que viene haciendo del capítulo 2. En los últimos versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo de hecho le escribe a la iglesia en el versículo 20 cuando dice: si ustedes han muerto, ya no tienen por qué sujetarse a todas estas leyes que quieren hacer que ustedes cumplan los maestros que están queriendo engañarlos. Si ustedes ya han muerto, ya no tienen por qué tomar este sistema religioso que no les lleva a nada. Y hace el contraste como diciendo, ustedes ya murieron. De manera que a través de eso no pueden cumplir lo que la Escritura enseña. Pero ahora en el versículo primero el apóstol Pablo nos dice una verdad. Dice, si pues habéis resucitado. Para resucitar primero hay que morir. Y la Escritura nos enseña esto con respecto a nosotros, que primero morimos a nuestra vieja manera de vivir, primero morimos al pecado, primero morimos a lo que era nuestro pasado, pero no queda ahí, no es solamente una muerte, y obviamente hermano no hablamos de una muerte natural, sino de la muerte, lo que es espiritual o la muerte física. En este caso, en el caso de nosotros, esta muerte que el apóstol Pablo hace referencia tiene que ver con nuestros actos que ya fueron juzgados, nuestro pecado que ya fue juzgado. La paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, pero Cristo Jesús pagó por nuestro pecado. Y al momento de nosotros reconocer a Jesús, entonces nuestro pecado ha sido cubierto, ha sido pagado. Y esto hemos muerto. Se ha ejecutado sentencia sobre nosotros. Por eso es que la iglesia, hermano, no va a ser juzgada como será juzgado el mundo, porque la iglesia ya fue juzgada en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por nuestro pecado, entonces nosotros morimos en Él.
Pero la Escritura también enseña esta otra gran verdad, que resucitamos en Él. Esto es, nacemos para una nueva vida. ¿Cuándo sucede esto? En el momento de nuestra conversión, en el momento cuando tuvimos ese encuentro personal con Cristo, en el momento cuando fuimos conscientes de nuestro pecado y que sabíamos que nuestro pecado merecíamos la muerte, en el momento en el que dijimos: yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz y sé que solo a través de su muerte mis pecados pueden ser perdonados. En el momento en el que creímos que Él es Señor y que en realidad Él se levantó de la muerte, en ese momento nosotros morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Ahora, quisiera, hermano, preguntar en esta hora: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos resucitado con Cristo? Levante su mano y déjala en alto, porque quiero ver quién es iglesia y quién es visita o quién nos acompaña. Arriba en alto más, con los que se vea, hermano. Bien, bien, bajen la mano. Entonces, si usted ha resucitado con Cristo, el apóstol Pablo dice: si resucitaste con Cristo, entonces tu manera de vivir debe de ser diferente. Y dice en estos dos versículos, en 1 y el 2, habla el apóstol Pablo de las cosas de arriba. Dice: buscad las cosas de arriba, poned la mirada en las cosas de arriba. Y si pensamos, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con las cosas de arriba? Si pensamos en las cosas de arriba, ¿con qué tienen que ver las cosas de arriba? Porque incluso hace el contraste: pongan la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. De entrada hace una diferencia entre lo terrenal y lo celestial. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de las cosas de arriba? Él mismo dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, o busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Y esto nos abre el panorama de la referencia que Él está dando cuando dice: busquen las cosas de arriba. Porque dice: si tú resucitaste, la manera como debes de vivir debe de ser buscando las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Esto es buscar a Dios. Y esta palabra buscar es un presente continuo, no es algo que sucede una vez en la vida, sino que es algo que estamos llamados a hacer día con día. Busca a Dios. Decía el salmista: oh Dios, de madrugada te buscaré, día y noche te voy a buscar. Nosotros somos llamados a buscar a Dios en todo momento. Busca a Dios. Y es que, hermano, aunque ya hemos tenido un encuentro personal con Dios, la realidad es que a través de nuestro caminar lo vamos conociendo a Él. Y le puedo asegurar, hermano, que por maestros que tengamos aquí, eruditos incluso en la palabra, les puedo asegurar que aún no conocen todo de Dios. Difícilmente a alguien en la tierra podrá conocer todo de Dios. Lo que tenemos es suficiente para nuestra salvación. Pero cada día podemos tener esta relación con Dios para irlo conociendo a Él. Por eso la Escritura nos llama: busca a Dios. Buscar a Dios tiene que ver con, o buscar las cosas de arriba tiene que ver con buscar a Dios. Tiene que ver con buscar su reino, tiene que ver con buscar su justicia, tiene que ver con buscar las cosas que le pertenecen a Dios. Esta es la referencia: busca a Dios. Y dice el apóstol: ¿dónde está Cristo? Y aquí un paréntesis, hermano, cuando habla de dónde está Cristo, porque aquí es una doctrina que como iglesia tenemos, y esto ha estado en la iglesia desde el primer siglo, que es la doctrina de la ascensión del Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. A veces nos quedamos solo en la cruz, o en la cruz y la resurrección, pero pasamos por alto su ascensión. Y la Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. En Hechos capítulo 1, ahí lo relata. Jesús está hablando con los discípulos, dándole las instrucciones finales, y Él es llevado al cielo en una nube. En otros pasajes la Escritura nos habla acerca de esto. El primer mensaje que
que se predicó en la historia de la iglesia cristiana. El primer mensaje en la historia de la iglesia cristiana lo da el apóstol Pedro. Y uno lo ve en Hechos capítulo 2. Y el mensaje del apóstol Pedro viene así. Habla de Dios que se hace hombre. Habla de cómo Él fue a la cruz y murió por nosotros. Habla de su resurrección, pero también habla de su ascensión. Habla de cómo Él subió al cielo y Él está sentado a la diestra del Padre. Esto lo enseña la Escritura. Él ascendió a los cielos. Esta es una doctrina que tenemos como iglesia, que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Por eso el apóstol Pablo dice, busquen las cosas de arriba. ¿Cuáles? Donde está el Señor Jesucristo. Entonces el versículo 2 dice, pongan la mirada en las cosas de arriba. Y poner la mirada, hermano, en las cosas de arriba, obviamente la Escritura no está hablando de forma literal. Porque le digo, si no, alguno saldría de aquí y empezaría a ver al cielo, a ver las estrellas, a ver el sol. Y es que dice la Escritura que miremos las cosas de arriba, ¿no? Hoy tenemos un problema con esta generación hoy en día, que caminan con la mirada hacia abajo, muchos de ellos, ¿no? Y hay tantos videos en internet que uno puede ver de gente que va caminando con la mirada hacia abajo en el celular y sufren algún accidente. Cierto que esta generación tiene que levantar la mirada, pero cuando la Escritura aquí está hablando de poner la mirada en las cosas de arriba, tiene que ver con que caminemos viendo hacia arriba. Es como la referencia al atleta. De hecho dice Hebreos, mire, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es mirar a la meta. Es como el atleta que se prepara día con día, que madruga, que sale, que trabaja, que va al gimnasio. ¿Por qué? Porque tiene una meta, tiene un objetivo. Está su mirada puesta en el objetivo. Y eso lo lleva a que día a día su forma de vida es en base al objetivo que tiene en mente. Su mirada está puesta allá. No es que literalmente, hermano, está viendo el trofeo, la medalla o lo que va a obtener. No, en su mente él está visualizándose un día llegar a cumplir su objetivo. Y a esto es lo que la Escritura se refiere cuando habla a la iglesia: mantén tu mirada puesta en las cosas de arriba. Esto es enfócate. Corre con tu mirada puesta en Jesús, no en nadie más. Míralo a Él, enfócate en Él. Mira las cosas de arriba y haz el contraste de lo terrenal y lo celestial, porque lo terrenal es temporal, pero lo celestial es eterno. Por eso nos llama la Escritura: enfócate en las cosas eternas. No estés mirando solo lo que está sucediendo alrededor aquí, sino mantente enfocado en lo eterno, que es a lo que hemos sido llamados, a una eternidad con Dios. Alguien puso este ejemplo en Sinaloa, no recuerdo qué predicador fue, pero él puso este ejemplo. Dijo: si te dijeran que con un día que fueras al gimnasio, un día, pero tienes que trabajar todo el día, de hacer ejercicio, pesas, un solo día, si te dijeran que con ese día vas a tener el cuerpo que tanto has deseado por el resto de tu vida, ¿irías al gimnasio? Sí, no pensaron, ¿verdad? Sí, pues claro, cómo no. Todos lo queremos esperar, la mayoría pensaremos, sin duda. Es un día. ¿Por cuántos años? Vemos la comparación y dice, vale la pena. Y dice, oye, pero te va a doler. Si haces pierna, al otro día no vas a poder caminar. Vas a parecer Bambi. ¿Pero qué estás pensando? Es toda una vida. Vale la pena el sacrificio. Cuando trasladamos esto a lo que es la eternidad, toda una eternidad con Dios, por una vida temporal aquí en la tierra, que es un instante, es más, ni siquiera es un día comparado con el resto de nuestra vida, es toda una eternidad con Dios. Nuestra vida es como nada comparado a lo que es la eternidad que viviremos.
Por eso, hermano, vale la pena mantenernos enfocados en lo eterno. ¿Por qué? Porque así podremos caminar enfocados en Cristo, sin desviarnos. La iglesia de Colosenses se está desviando, algunos están dudando de su fe, se están apartando de lo que han aprendido, y el apóstol Pablo por eso les dice: manténganse enfocados, miren lo eterno, no lo temporal, vean hacia adelante, de manera que levantemos nuestra mirada, miremos hacia nuestro objetivo y caminemos como la Escritura nos llama, con nuestra mente enfocado en nuestro destino eterno, en lo que Dios tiene para nosotros. Mire, Guillermo Carey, él es considerado el padre de las misiones modernas. Guillermo Carey, él de joven tuvo un encuentro personal con Cristo, y cuando él tiene el encuentro personal con Cristo, él daba clases de geografía, y dando clases de geografía leyó un libro que era Los viajes del Capitán Cook. Y cuando leyó ese libro, algo pasó en su corazón, que sintió como que Dios le habló y puso en él una carga por las misiones en el mundo. Él en realidad comenzó a sentir una carga por todos aquellos que en el mundo estaban perdidos sin conocer de Dios. Guillermo Carey, él tenía de oficio zapatero, ser zapatero, y lo que él hizo es, en su lugar donde él trabajaba, en el negocio, él puso en una pared un mapamundi. Y en ese mapamundi que él diseñó, comenzó a poner en los países la población que había. Muy específicamente comenzaba a sentir la carga por la India, pero él no solo ponía la población, la flora, la fauna, el lenguaje que hablaban, si conocían o no de Jesús, y eso lo tenía ahí plasmado en su pared, de manera que cuando él estaba trabajando en su oficio de zapatero, de vez en cuando durante el día levantaba la mirada y miraba aquel mapamundi. Y el sueño de ir a predicar en las naciones cada vez se formaba más en él. La carga de ir a la India específicamente y predicar del mensaje del evangelio con ese pueblo que no conocían de Dios, cada vez la carga se aumentaba más en él. Él en el concilio donde estaba, hermano, en una junta que hicieron, fue con los del concilio, con los líderes, y él les expuso la necesidad de predicarle al mundo que no conocía de Dios. Y uno de los líderes en el concilio se puso de pie y le dijo: jovencito, si Dios quiere salvar a los pecadores, los va a salvar sin ti y sin mí. Así es que siéntese. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Algunos por menos se van de la iglesia. Él, su oficio de zapatero, de vez en cuando levantaba la vista y veía las naciones en el mundo. Comenzó a aprender el idioma de esos pueblos. Hubo una oportunidad donde él se le deja predicar de la palabra, y predicó acerca de ensanchar las estacas, y retó a la congregación cuando estaba predicando, como diciendo: ¿estás esperando ver cosas grandes de Dios? Si quieres ver cosas grandes de Dios, comienza a hacer cosas grandes para Dios. Y los retó para ir por los perdidos e ir a las naciones, hermano. Y cuando la presencia de Dios cayó en medio de aquel mensaje, entonces en el pueblo comenzó a entender la carga que había en este joven. Formaron una comisión de misiones, hermano, en Inglaterra, y de ahí es que empezaron a surgir los primeros misioneros. Por eso él se le considera como el padre de las misiones modernas. Pero Guillermo Carey salió a la India, hermano, y estuvo trabajando por más de 40 años en aquel país. Tradujo la Biblia al idioma de diferentes pueblos o tribus ahí en la India. Dios usó su vida de manera tan grande. Pero veo cómo él pudo llegar a las misiones y cumplir con el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se mantuvo con su mirada puesta al frente. Había un objetivo, un sueño que Dios había puesto en su corazón. Él pensaba en las misiones. Y a pesar de la oposición, hermano, su mirada estaba puesta en las misiones. A pesar de no tener el respaldo o el apoyo. De hecho, cuando él va a salir hacia la India, su esposa no quería ir con él. Tenía la oposición de la misma familia, pero en él había una determinación. Las naciones tienen que conocer de Cristo. Estaba dispuesto a irse aún sin su familia, porque había una carga en él
El viaje se retrasó y en eso que se retrasó, que no pudieron zarpar, fue que convencieron a su esposa y pudo acompañarlo y se fueron a servir. Pero era un hombre que estaba resuelto a cumplir con su llamado, porque mantenía su mirada puesta en la meta, en el objetivo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia: camina con tu mirada puesta en el objetivo. Las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Versículo 13. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo primero que el Señor hace con nosotros, somos resucitados con Cristo. Mire, 3 veces está esta palabra en estos 4 versículos: con Cristo. La primera es resucitados con Cristo. La segunda aquí es: estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Y esta parte del esconder es como esconder un tesoro, es la referencia de esta palabra. Nosotros pensamos en escondido y tiene un significado de seguridad. Y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es que en nuestro presente, nuestra vida está segura en Dios. Y esto es algo que debemos de entender. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, hermano, nuestra vida está escondida en Dios. Para que esto nos quede un poco más claro, mire, encontré un testimonio. Él se llama David Burt, y él comparte un testimonio de una experiencia que él vivió en su vida. Hubo un tiempo que durante semanas y meses, dice él, estuvo viviendo un tiempo de opresión espiritual muy fuerte. Él cuenta en su testimonio que se despertaba por las madrugadas y podía sentir en su habitación una opresión demoníaca muy intensa, que la mayoría de esas veces que él se despertaba, dice, terminaba en un tiempo de intercesión y oración, peleando, porque era tal la opresión que él podía sentirlo. No era todos los días, pero era algo frecuente, era algo que pasaba con regularidad. Y durante un periodo de su vida él estuvo experimentando el estarse despertando en las madrugadas con una opresión satánica sobre su habitación. Y él dice que cuando él veía este texto y entendía el pasaje que habla de cómo nuestra vida está escondida en Dios, dice, ese texto para él fue como un bálsamo. Eso para él fue como una revelación de Dios para su vida. Y en la última ocasión que él se despertó, la última experiencia que tuvo así, dice que él se veía hablando con el enemigo. Y de hecho, cuando él cuenta el testimonio, dice, para mí era tan presente que cuando lo registra, dice, es como si hubiera estado yo viendo lo que estaba sucediendo en el diálogo que él estaba teniendo con el enemigo. Y mira, el diálogo que él tiene esa noche con el enemigo, lo registra y quisiera leérselo, porque creo yo que nos ayuda a entender perfectamente lo que la Escritura nos habla con respecto a que nuestra vida está escondida en Dios. Dice él en este diálogo con el enemigo: Satanás, tú eres más poderoso que yo y puedes atacarme de muchas maneras sin que yo en mí mismo tenga las armas para defenderme. Puedes tocar mi vida de muchas maneras si el Señor te lo permite. Puedes quebrantar mi salud, hacer mal a mi familia, quitarme mis posesiones, destruir mi reputación, dividir la iglesia que pastoreo. Puedes hacer muchas cosas si el Señor te lo permite. Pero te digo 2 cosas. En primer lugar, no puedes hacer nada sin el permiso de Dios, porque tú también eres una criatura de Dios. Puedes ser todo un leviatán, pero estás bajo la autoridad del mismo Dios al que yo sirvo. Yo no puedo contra ti, pero el Señor Jesucristo no solamente sí puede, sino que ya te ha derrotado en la cruz. Los días de tu tiranía están contados, y mientras tanto no puedes hacer nada sin el permiso de Dios. Por tanto, todas las malas circunstancias que me haces pasar, las recibiré de manos de aquel que puede obrarlas para mi bien y mi santificación. Y en segundo lugar, te digo que
en última instancia, y en cuanto a lo que realmente cuenta, no me puedes tocar en absoluto. Ciertamente puedes herir algunas áreas de mi vida actual, pero estas no son más que temporales. De todas maneras, pronto desaparecerán. Y en cuanto a los aspectos de mi vida que son de valor eterno, no me puedes dañar, ni siquiera alcanzar, porque yo estoy con Cristo en lugares celestiales inalcanzables para ti, y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Wow. Amén, hermano. Esta es una verdad para el creyente. Esta es una realidad. Nuestra vida está escondida en Dios. Y puede ser que pasemos por momentos de aflicción, pero esto es temporal. Por eso dice Pablo, mantén tu mirada en lo eterno. Ahora, el enemigo no puede hacer nada sin que Dios le autorice. No puede tocar tu vida sin que Dios lo autorice. Ahora, si llegara a tener la autorización de Dios para tocar tu familia, como lo hizo con Job, para tocar tu salud, como lo hizo con Job, para tocar tus bienes materiales, como lo hizo con Job, aún así, todas esas son cosas temporales. El enemigo no puede tocar nuestra seguridad eterna de estar con Dios para siempre. Él no puede llegar ahí. En Cristo estamos seguros. Ahora, esto es importante, es con Cristo, no es por nosotros, no es en nuestros méritos, no es en lo que nosotros hagamos, es con Cristo, con Cristo. Si estamos en Cristo, estamos seguros en Dios. Seguros en Dios. Y en el versículo 4, para cerrar, hermano, tu vida está segura en Dios. Alguien necesitaba escuchar esto. Tu vida está segura en Dios. Tu vida está segura en Dios. ¿Qué tan segura? Tan segura como le está Cristo. Porque dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Tan seguro como le está Él, así lo estás tú. Versículo 4 cierra. Cuando Cristo, vuestra vida, mire, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dos verdades de este versículo, y con esto quiero cerrar en esta tarde, hermano. Dios sobró en nuestro pasado, fuimos resucitados. Él obra en nuestro presente, estamos escondidos en Dios, y Él nos garantiza nuestro futuro. De la realidad que habla aquí, dos verdades, es el Señor Jesucristo. Llegará el día en el que Él se va a manifestar en este mundo. La Escritura nos lo enseña. Cuando Jesús ascendió al cielo, se acercaron los ángeles con los discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿qué están haciendo viendo al cielo? Y los ángeles les dijeron: este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así mismo vendrá. El mismo que subió, no otro. Por eso le digo, todas estas religiones que hoy están saliendo, ¿no? que están encarnándose. José Luis de Jesús Miranda, ¿no? Que él decía que era el Cristo hombre, el Cristo preencarnado, el Cristo encarnado, decía él. Él decía que era Cristo hombre. No. Cuando Él venga no va a volver a nacer de mujer. Cuando Él venga, dice la Escritura, es el mismo que ascendió al cielo. Ese mismo descenderá en un momento de la historia. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor se manifestará. Un día vendrá a este mundo y todo ojo le verá. Y será muy diferente a como vino la primera vez. No vendrá humilde a nacer en un pesebre. No vendrá como el siervo sufriente. Vendrá como el rey victorioso. El mundo lo va a conocer.
Así vendrá Él. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con varas de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en el muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá. Esta es una verdad. El apóstol Pablo dice: Él va a ser manifestado. Está escondido ahorita, está en el cielo, pero llegará el día en que volverá y se manifestará en gloria, y todos lo verán y lo conocerán. Pero la otra verdad que enseña también este pasaje, este versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La otra verdad que enseña este pasaje no es: el Señor Jesucristo se manifestará y lo conocerán tal y como Él es. Pero hay una promesa para sus hijos. Hay una promesa para el pueblo de Dios. Es que nosotros también vamos a ser transformados. Nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo ya no será como este, que está sujeto a estas leyes, que se enferma, que pasa por esto. Tendremos un cuerpo distinto, ¿no? Y nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Y cuando Él venga, cuando Él se manifieste, nosotros estaremos con Él. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Estaremos con el Señor. Cuando Él se ha manifestado, también nosotros seremos manifestados. Es decir, el mundo sabrá y conocerá. Aunque hoy nos juzguen de locos, aunque hoy te tachen de religioso, aunque hoy digan: no, este está loco, ¿cómo puede creer en Dios? Dios no existe, dirán algunos. Oh, no, ese es un fanático. Se toma las cosas muy en serio, muy a pecho. Oye, no es para tanto. Bueno, llegará el día en el que el mundo verá que lo que predicamos era verdad, que lo que creímos era cierto. Llegará el momento en el que seremos transformados y estaremos con el Señor por toda una eternidad. Amén. Eso es para celebrar. Eso es para celebrar. Eso es para celebrar. Dice 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermosas promesas. En estos 4 versículos, hermanos, hemos podido ver que con Cristo hay 3 aspectos de nuestra vida que están en diferentes tiempos. Habéis resucitado, tiempo pasado. Vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, tiempo presente. Seréis manifestados con Él en gloria, tiempo futuro. Con Cristo, cada uno de estos. Con Cristo, nuestro pasado ha sido cambiado, nuestro presente está seguro y nuestro futuro está garantizado. Aleluya. Con Cristo, lo repito una vez más y con esto cierro el mensaje: nuestro pasado ha sido cambiado, nuestro futuro, nuestro presente está seguro y nuestro futuro está garantizado. Eso es con Cristo. Ahora, pregunté yo: levanten la mano todos aquellos que han resucitado con Cristo. Porque posiblemente tú estás aquí, ya la levantaron más, ahora sí, van más rápido. No, yo pregunté durante el mensaje. Y la razón de mi pregunta fue porque posiblemente hay alguien aquí hoy que a lo mejor tú no has resucitado con Cristo. Y tal vez no tienes esta seguridad de la que hablamos hoy. Tal vez no tienes esta seguridad de que tu vida está escondida con Cristo. Tal vez no has tenido este encuentro personal con Dios y tu futuro no está garantizado. Permite decirlo que con Él no. Al final del camino
Solo hay dos destinos, no hay más. Al final del camino solo hay dos destinos, no hay más. No hay más. O es un futuro glorioso con Él, como lo hemos visto hoy en la Escritura, o es una eternidad separado de Dios. Una eternidad en el infierno. Una eternidad de ser atormentados. No hay más. La única manera de tener un futuro garantizado es estando con Cristo. Y si tú nos visitas hoy y tal vez tú no tienes esta garantía, hoy es el día en el que tú puedes salir de aquí con esta misma seguridad con la que vivimos nosotros. ¿Por qué podemos caminar confiados día con día? ¿Por qué podemos vivir confiados día con día sin temor a lo que pueda pasar mañana? Porque nuestra vida está segura en Dios. Porque nuestro futuro está garantizado en Él. Que el enemigo tal vez puede venir y atormentar nuestra vida si Dios se lo permite, pero no puede tocar lo que Dios tiene guardado para nosotros. Tú puedes vivir con esta misma seguridad hoy. Así que no dejes pasar el tiempo. Hoy es el día para morir al pecado, morir a la vida antigua, para resucitar a una nueva vida. Si hoy Dios habla a tu corazón, no endurezcas hoy tu corazón, sino abre tu corazón a Él. Y todo es tan sencillo como una simple oración, reconocerlo a Él. Mira, la oración sin el reconocimiento de quién es Dios serían solo palabras. La Escritura nos enseña que es creer en nuestro corazón que Jesús es Dios. Es creer que Él se levantó de los muertos. Es creer que Él es Señor. Y eso es lo que predicamos. El apóstol Pablo eso es lo que enseña, es con Cristo. Con Cristo morimos. Con Cristo resucitamos. Con Cristo estamos seguros. Con Cristo seremos manifestados. Es con Cristo. No hay otro camino. No hay intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No hay más. Él es el único camino al Padre. No hay otro camino, solo Jesucristo. Es que tú puedes vivir con esta seguridad, sin temor a lo que pueda pasar mañana. ¿Por qué? Porque lo que vivimos en esta tierra es temporal, pero nuestra mirada está puesta en lo eterno. Tú puedes caminar de la misma manera hoy. No te estoy diciendo que tu situación temporal vaya a cambiar, porque luego predicamos un falso mensaje de decir, no ven a Cristo, mira, tu situación temporal va a ser otra. Y hay quien está pasando por una situación en su matrimonio, les prometemos que su matrimonio va a ser restaurado. Y cuando no se restaura, algunos salen frustrados con Dios. O algunos están enfermos y les prometemos que Dios los va a sanar. Y si no los sana, algunos se frustran con Dios. Y el problema no es Dios, es que nosotros a veces predicamos un evangelio que da esperanza a la gente que no es lo que la Escritura nos enseña, pero la Escritura sí nos enseña. Mira, Dios sí tiene el poder para sanarte, y si quiere lo puede hacer. Dios sí tiene el poder para restaurar tu matrimonio, y si Él quiere lo puede hacer, si estás dispuesto a darle la oportunidad. Pero lo que la Escritura nos enseña es que aún esto es temporal. Pero lo importante para nosotros es lo eterno. Es lo eterno. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. Él no engañó a la iglesia. Van a ser perseguidos, pero confíen, dijo Él, porque yo ya vencí. Él ya ganó. Esto de aquí es temporal, pero gloria a Dios, porque viviremos con Él por una eternidad. Cierre sus ojos ahí en su lugar, hermano, y tomemos un tiempo para agradecer a Dios.